Hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Qué bueno verle acá a todos los resucitados y resucitados al cuadrado, por Cristo y porque creo que en la día de hoy fue una resurrección la que tuvieron para levantarse. Pero qué bueno que se encuentre acá en este lugar. La razón, hermano, toda nuestra fe descansa en ese evento, en la resurrección de Cristo. ¿Sabe que hace más o menos 500 años dijo William Shakespeare? Lo vamos a citar, dijo: qué ridículo sería confiar en un Dios que muere y no tiene poder más allá de la vida terrenal. Eso, justamente eso, es lo que le pasa a todas las religiones. Cuando uno estudia teología empieza a ver como las religiones y sabe cuál es la conclusión de todas las religiones, que todas tienen Dios y muchas tienen múltiples dioses, pero no hay ninguno como el Dios de nosotros, que haya muerto y que haya resucitado, y que haya tanta evidencia, no solamente bíblica, también histórica, de otros personajes que dijeron efectivamente esa situación o ese evento fue real. Así que hoy vamos a aprender un poquito acerca de la resurrección de Cristo y vamos a leer en nuestra Biblia. Búsquese libro de Marcos capítulo 16, versículo número 14. A la reflexión de este día le hemos titulado Ha resucitado. Hermano, pero el que resucitó fue Cristo. ¿Y yo qué? ¿En qué me beneficia a mí? ¿O qué voy a ganar yo? ¿Me abarca eso a mí? ¿No me abarca? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Marcos capítulo 16, versículo número 14. Marcos 16, 14. Cuando usted lo tenga, me va a regalar un fuerte amén. Nos vamos a poner de pie y vamos a leer todos juntos. Marcos capítulo 16, versículo número 14. ¿Lo tienen, mis hermanos? Leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero cuando vinieron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste por cada uno de nosotros y ese evento, Señor, que consuma que realmente eres Dios. Que consuma, Señor, que venciste a la muerte y que en esa victoria, Señor, estamos incluidos cada uno de nosotros. Gracias por eso, Señor. Ahora háblanos conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Marcos. ¿Quién era Marcos? Bueno, la Biblia lo pone como su nombre, Juan Marcos. Para muchos estudiosos de la Biblia, este Juan Marcos, la mamá de Juan Marcos, era una de las personas que andaban durante el ministerio de Jesús. Y muchos consideran que era una mujer pudiente, o sea que tenía pisto, vaya en salvadoreño. Y que el lugar a donde estaban reunidos los discípulos, cuando llegó el Espíritu Santo, esa era la casa de Juan Marcos, esa parte del aposento alto. Juan Marcos Marcos, el libro de Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Y algunos le llaman que fue el evangelio de Pedro. Ustedes se recordarán que Pablo hizo sus viajes misioneros, pero en esos viajes misioneros uno de sus ayudantes fue Marcos. Pero por allá, en una de las ciudades, se puso la situación difícil y lo abandonó. Se regresó a Jerusalén. Desde ese momento comenzó a ser el ayudante de Pedro. Por eso muchos le llaman el Evangelio de Marcos, algunos le dicen que es el Evangelio de Pedro, porque es lo que Marcos le enseñó a Pedro, lo que Marcos le dijo: mira, esto pasó con Jesús, esto vivimos, esto hicimos, a este lugar fuimos, esto es lo que nos sucedió, esto nos dijeron, esto es lo que pasó en este momento, en este evento, y entonces todo eso él lo iba relatando. Así que muchos le llaman que es el Evangelio de Pedro. Miren lo que dice, versículo número 4. Marcos 16, 4, ¿verdad? Pero cuando vinieron, ¿qué les sucedió? Vieron removida la piedra, que era muy grande. En la antigüedad, hermano, si usted tenía pisto, podía comprar una cueva y ese era su cementerio.
¿Se recuerda quién fue el primer personaje que compró un cementerio? Fue Abraham para su esposa en la cueva de Macpela. ¿Se acuerdan? Y ahí lo enterraron a él y enterraron a su esposa. Entonces, los pudientes los enterraban en esos lugares así, en una cueva. Dice, versículo número 4. Pero cuando miraron, vieron la piedra removida, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Los acostaban, llamémosle así, como en una piedra grandota. Lo que hacían era, agarraban el cuerpo, le voy a explicar cómo era un funeral en los tiempos de Jesús. Agarraban el muerto, le daban un beso, lo lavaban y lo comenzaban en salvadoreño a maniar. Pero antes de todo eso ya le habían echado perfumes, aloes y todo eso. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo obviamente se iba a descomponer. Y entonces eso iba a hacer que el aroma se minimizara. Y lo ponían como en una piedra grandota. Eso es lo que les está diciendo. Mirad, aquí es donde le pusieron. ¿Vamos bien? ¿Sí se va ubicando? Este es el lugar a donde se ponen. Ahí lo pusieron. Y este personaje efectivamente da testimonio de a quien andaban buscando era Jesús y quien no estaba era Jesús. ¿Se va ubicando? Mire lo que dice el versículo número 16. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno. Efectivamente, por eso iban, hermano. Y para que no haya, o para que no nos perdamos de quién es el que se está hablando, dice, el que fue crucificado. Dice, ha resucitado, no está aquí. Mirad mirad el lugar en donde le pusieron. Vaya, aquí es donde le pusieron. Y ya no está, les dice. Mire lo que dice el versículo número 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Qué le estaba diciendo a este personaje? Que vayan y hablen de la resurrección de Cristo. ¿Vamos bien? ¿Sí se ubica? Vaya, aquí no está. Ustedes que han venido ya vieron que no está. ¿Y ahora qué? Vayan y hablen de la resurrección de Cristo. ¿Sí se ubica? ¿Qué necesitamos hacer cada uno de nosotros? También eso, hermano. Ir y hablar de la resurrección de Cristo. Porque a través de la resurrección de Cristo, en la muerte de Cristo hay perdón de los pecados. En la resurrección de Cristo, Él vence la muerte. ¿Sí se ubica? ¿Qué necesitamos hacer cada uno de nosotros, hermano? Hable de eso. Hermano, esto podría parecer un bonito evento, y por supuesto que lo es, y Satanás lo conocía e intentó acallarlo, o callarlo, vaya en salvadoreño. Mire lo que hizo en Mateo, capítulo 28, versículo número 11. Hoy que ya resucitó, ¿qué hacemos? Piense de una manera maligna, vaya. Piense a nivel Satanás. No, pero primero busque la cita. Mateo 28, 11. Libro de Mateo, capítulo 28, versículo número 11. Si había encontrado Marcos, atrás de Marcos está Mateo. Y si ya se le perdió Marcos, hermano, ni modo, al volver a empezar. Mateo capítulo 28. Y vamos a leer el versículo número 11. ¿Lo tiene? No, 28, 11. 28, 11. Mateo 28, 11. ¿Lo tiene? Va, ahorita le explico. Sucede el evento de la resurrección de Cristo, ¿verdad? ¿Sí se ubica? Cristo resucita. ¿Cómo hacemos para que la gente no hable de la resurrección? Piense de una manera maligna. Ahorita estamos en los tiempos de Jesús. Usted le cae mal Jesús y usted sabe que acaba de resucitar. Y el que acaba de resucitar le cae mal. ¿Cómo hacemos para que eso no se propague? Están pensando malignamente, les veo, se les nota. Vaya, mire lo que sucedió. Mateo 28, 11. ¿Sí lo tiene? Dice, mientras ellas iban, las mujeres, he aquí, uno de los guardias fueron a la ciudad
y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Vamos bien? Versículo número 12. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero. ¿A quiénes dice ahí, hermano? Mira, se va ubicando en el plan. ¿A dónde fueron estos? ¿A dónde quiénes fueron? En salvadoreño, ¿sabe a dónde fueron? A los religiosos. ¿Sí se ubica? ¿A dónde dice que fueron? A los principales sacerdotes, o a los principales, o a los que dirigían la parte religiosa. Y la parte religiosa, ¿qué dijo? Este es un evento que va a terminar con la religión, que va a terminar con nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos callarlos. Dice el versículo número 12, y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, o sea, o teniendo una decisión, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Vaya. Esa mentira había que cubrirla. ¿Por qué razón? Porque esa tumba estaba custodiada por los soldados. ¿Sí se ubica? ¿Y qué sucede si el cuerpo se lo robaban? Tenían que matar a los soldados porque había un incumplimiento. Entonces a los soldados les dicen, ustedes vayan y digan esta mentira. Mira, pero si decimos esta mentira, que nos robaron el cuerpo, entonces los romanos nos van a matar. ¿Sí se va ubicando en el contexto? Los sacerdotes le dan pisto. Vaya, ustedes lo que van a decir que no ha resucitado, sino que lo que ha pasado es que mientras ustedes estaban dormidos, se robaron el cuerpo. La cantidad de pisto está bonita, pero me van a matar por esta situación, porque tengo una responsabilidad ante el gobierno romano que si se me pierde el muerto, que sería el caos, que si se me pierde el muerto, entonces tengo que pagar con mi vida. Y entonces les dicen los principales sacerdotes, ustedes tranquilos porque nosotros les vamos a persuadir y los vamos a poner a salvo. ¿Sí se va ubicando en el contexto? Vale. Mire qué más dice. Versículo número 14. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Si llega hasta arriba. Ah, no, de pronto puede ser algún jefe superior, pero si esto llega hasta lo más alto, ustedes tranquilos que nosotros vamos a sostener esta mentira. Miren lo que dice el versículo número 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué libro acabamos de leer, hermano? No, el que acabamos de leer. Ah, leímos Mateo. Mateo, hermano, se escribió 35 años después de ese evento. 35 años después de la resurrección de Cristo, se seguía manteniendo esa historia. ¿Sí se va ubicando? Entonces fue una situación muy fuerte durante un largo periodo, que ellos intentaron callar ese evento. ¿Por qué razón? Porque Satanás sabía que sobre ese evento descansaba la salvación de todas las almas. Mire lo que dice. Acabamos de leer Mateo, ¿verdad? Espéreme, que la tablet no da para mucho. Mateo leímos 28, ¿verdad? Va. Hoy nos vamos a pasar para Mateo 27:50. Es un poquito más atrasito. Mateo 27:50. Mateo 27:50. ¿Lo tiene? ¿Qué tenemos en primer lugar? Que ha resucitado. No se equivocaron de tumba, hermanos. ¿Se recuerda qué es lo que les dijo el personaje? ¿A quién buscan? A fulano. Sí, esta es la tumba, aquí es donde lo han enterrado. Ah, sí, efectivamente, porque aquí es donde le pusieron el cuerpo y no está aquí, ha resucitado. Llegaron, porque entre las teorías, hermano, es que los personajes se equivocaron de tumba. Entre las teorías más antiguas es que se equivocaron de tumba. La otra teoría antigua es la mentira esta que se robaron el cuerpo. La otra teoría antigua es que Cristo no estaba muerto, sino que solo estaba desmayado. Cosa que ahí se lo preguntan a Junior. Hay una parte de la teología que ve la muerte de Jesús desde la parte médica, si de verdad estaba muerto. ¿Y Jesús a cuál día resucitó? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar un poquito por qué? Eso tiene mucho que ver con el contexto judío.
Para el judío, el muerto estaba bien muerto, pero totalmente muerto después de 3 días. Entonces él les quería dejar evidencia a todos ellos que de verdad estaba muerto, según su cultura. ¿Vamos bien? ¿Sí se ubica? Bye. Ahí le dicen a Junior que le venga a dar una charla. Mateo 27 Mateo 27:50 es lo que vamos a leer, y es un pasaje un tanto complicado, pero muy bonito. Mateo 27:50 lo tiene. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué dice ahí, hermanos? Se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. ¿Vamos bien? Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto, hermanos, a nivel teológico, muchos le llaman los primeros evangelistas de la resurrección de Cristo. ¿Sí se ubica? Porque aquel personaje los mandó a dar a conocer las buenas nuevas, ¿verdad? ¿Sí se ubica? Vaya, pero entre los judíos, hermanos, había como un montón de cosas y un montón de preguntas. Y muchas cosas se las dijeron a Jesús. Usted se recordará que hubo alguien que le dijo, mira, y si no mal recuerdo fue lo de la persona que estaba en el seno de Abraham. Mira, le dijo, pero si saliera alguien de aquí y les fuera a predicar, entonces se arrepentirían, le dijo. Esa fue como la petición, que se hiciera algo así. Y Jesús les dijo que tenían a los profetas. ¿Qué le estaba diciendo? Tienen la palabra. Véanla ahí y entonces ahí van a encontrar salvación. Entonces algunos consideran que Jesús fue, o el Señor fue más allá en su plan, en su proyecto, en su propósito de salvación, que aquellas personas que habían muerto, que genuinamente tenían una fe en Jesús, resucitaron, que ya vamos a ver qué clase de resurrección tuvieron ellos, resucitaron y lo que hicieron es venirles a predicar. ¿Sí se va ubicando? A eso muchos le llaman los primeros evangelistas de la resurrección de Cristo. Va, mire, lo vamos a leer otra vez. Mateo 27:50, ¿verdad? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En esto hay un intervalo entre este versículo y el siguiente. Dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. ¿Cuándo dice ahí, hermano? Después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y ¿qué hicieron? Y aparecieron a muchos. Mire que dice el siguiente versículo, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, ¿qué dijeron? Verdaderamente, algunos consideran que esta es una declaración de fe. O sea, esto es lo que se necesita para ser salvo. Este evento, hermano, como le decía hace algún ratito, prácticamente solo Mateo lo narra. Y es lo que le acabo de decir hace algún ratito. Se le conoce como los primeros evangelistas de la resurrección de Cristo. Ya vamos a ver un poquito acerca de la resurrección o de las resurrecciones. Por cierto, ¿a usted le gusta su cuerpo? ¿No le gusta su cuerpo? ¿Qué parte no le gusta de su cuerpo? El pelo, hermano, muy chirizo. Las uñas, mire, hermano, este dedo torcido, cómo lo tengo. Mire este callo que me sale. Mire esta gran panza. Mire esta la papada. No lo estoy describiendo. Estoy describiendo todos los males que me están saliendo. Ok, vamos a tener un cuerpo glorificado. Hay una diferencia entre los personajes que resucitaron, que teológicamente se le conoce como vivificados. ¿Por qué razón? Porque la Biblia misma declara que esos personajes volvieron a morir. Así que ese personaje en salvadoreño lo cafetearon 2 veces, hermano. Y si no le quedó chance de llorarlo la primera vez, la segunda vez que se murió, esa vez sí le quedó chance de llorarlo. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo número 24. Libro de Hechos,
capítulo 2, versículo número 24. ¿Lo tiene? Hechos 2:24. Allá adelantito. Hechos 2:24. Al cual, dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. ¿Cuál es la razón, hermano? Hechos 2:24. ¿Sí? Espéreme que los tragos de anoche ya me dejaron algo quieto. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. ¿Sí va leyendo conmigo? ¿Cuál es la razón? Por cuanto era, ¿cómo era? Imposible que él era, que fuese retenido. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? La muerte. Dice que se levantó de la muerte. ¿Por qué razón? Le era imposible a la muerte retenerlo. ¿Vamos bien? La paga del pecado es. ¿Y Jesús murió con pecado o sin pecado? Murió sin pecado, pero murió por los pecadores. ¿Sí se ubica? Él murió sin pecado, pero murió por los pecadores. Entonces la muerte a él no lo podía retener. ¿Sí se ubica? Porque eso es lo que dice la Biblia, que los pecados los clavó o los condenó en la carne. ¿En cuál carne? En su carne. Siendo condenados los pecados en su carne, el acta de los decretos que nos era contraria la clavó en la cruz. ¿Sí se ubica? Todo lo que las personas deben lo clavó o lo llevó en su carne, siendo de cada uno de nosotros los pecados en él. Lo que acabamos de leer dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era, ¿cómo era? No dice que era difícil, hermano. No dice que era complicado. Dice que era imposible que fuese retenido por ella. En esa victoria, hermano, es que estamos cada uno de nosotros. La victoria que él ganó, no la ganó para él, hermano. Porque a él no le servía, porque él ya es Dios. Así que esa victoria que él ganó no era para él, era para cada uno de nosotros, para que pudiésemos triunfar o para que pudiésemos vencer el pecado. Y así como Jesús no lo pudo retener la muerte o no pudo estar o no debió estar en un lugar de condenación, así también a cada uno de nosotros no nos va a poder retener, aunque seamos pecadores. ¿Sí se ubica? Todos los que estamos acá, si Cristo no viene en 50 años, ¿cómo vamos a estar? Bueno, tal vez algunos niños, 80 años, 90, 100 vaya, porque van a vivir 115 estos bichos y van a seguir evangelizando. Ya vamos a estar muertos, ¿sí o no? Vaya. Y si en ese momento Cristo viene, 100 años después, la muerte no nos va a poder retener, aunque nosotros en ese momento vamos a estar en la presencia del Señor, porque la Biblia dice, ausentes en el cuerpo. ¿Ausentes qué? El alma. Cuando se separa, cuando muere, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. ¿Sí se ubica? El alma va a estar allá. Justamente usted estira la pata aquí en la tierra, va a su destino eterno. Si recibió a Cristo genuinamente, con Él. Pero esto que está hablando acá, ¿qué es, hermano? Es tener un cuerpo glorificado, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Mire lo que dice el libro de Romanos, Romanos 8:34. Para la muerte le fue imposible retenerlo. Romanos 8:34. Romanos, un poquito más adelantito. Romanos 8:34. ¿Lo tiene? Dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, ¿qué dice ahí, hermanos? Está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En la resurrección o post-resurrección o después de la resurrección, también tenemos beneficios de que Él haya resucitado. Si Cristo no resucita, no sube al cielo. Y si no sube al cielo, no intercede por nosotros. ¿Vamos bien? Hoy que ya resucitó, ¿a dónde dice que está? Muy bien, ahí es a donde está. Pero no está por estar. ¿Qué está haciendo por nosotros? ¿Qué está haciendo? Mira, hermano, no hay nada mejor
que alguien que las pueda interceda por usted. ¿Sí se ubica? Fíjese que a mí hace años me salió una cosa por acá, que el diagnóstico decía que era una verruga vulgar. Así decía el diagnóstico que me le pusieron, que era un gran volado que me salía por aquí. Y fui a pasar consulta. Y me dijeron de que me iban a operar y que me iban a hacer cirugía. Y me la dejaron saber cuánto, al año y medio, la cirugía. Y tenemos una amiga de la iglesia que ahí trabaja. Y en 2 días me consiguió la cirugía. Pero es por llegar con alguien que sí podía interceder por uno. Llegaron y yo pregunté, mire, ¿dónde está el doctor fulano de tal? No ha venido, me dijeron. Y le hablo a la hermana. Mire, le dije yo, fíjese que aquí estoy, usted me dijo que viniera y me dijeron que no ha venido. ¿Cómo que no ha venido? Me dijo. Ya le voy a hablar, es que así dice, porque este no es el día que le toca, que no sé qué, que no sé cuándo. Y al rato ahí estaba el tipo usted. Bueno, y me rajaron usted. Y qué chivo. Y me dice, mire, ¿y cuántos días quiere de incapacidad? Me dijo. Ay, ¿cuánto es lo más que dan por esto? 15. Me dijo. Ah, pues 15, le dije yo. De año y medio a 2 días. ¿Por qué razón? Porque alguien intercedió. Dijo, no, muy lejos, muy esto, muy lo que sea. Cristo está, hermano, a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No, hombre, no le pegues. No, no le quites el trabajo. No, hombre, dale otra oportunidad. No, hombre, mira, si ya se va a componer. ¿Qué está haciendo Él? Intercediendo por nosotros. No, hombre, mira, no le quites el ministerio todavía. No, mira todavía que no lo echen. No, mira que no choque el carro. No, mira que el negocio todavía no quiebre. No, mira todavía tal cosa. Él está intercediendo en favor de cada uno de nosotros. Si usted lo quiere poner en otras palabras, está negociando con el Padre oportunidades y beneficios para cada uno de nosotros. Mire qué más dice, porque ya nos pusieron la musiquita. Búsquese 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Usted en su casa va a leer 1 Corintios 15, todo el capítulo, hermano. Ese capítulo habla de la resurrección, de las resurrecciones y de todo ese montón de asuntos. 1 Corintios 15 lo tiene, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo número 3. 1 Corintios 15, 3 dice. Espera que la tabla se trabó. 1 Corintios 15, 3 dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Querido hermano, que usted quiere evangelizar, ahí está la parte, ahí está el proceso. Pablo lo que está haciendo es está dando testimonio de lo que él les había enseñado. ¿Qué es lo que les había enseñado a él? Lo que él hace como 30 años había recibido. La enseñanza es la misma. Si usted quiere evangelizar a alguien, hermano, evangelice de eso. Mire, fíjese que la verdad que la Biblia dice que todos somos pecadores. Y la Biblia dice de que como todos somos pecadores estamos separados de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero usted no se preocupe porque mire aquí dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y quién es Cristo Jesús? Aquel que murió por usted, pero también resucitó. Y si usted lo recibe en su corazón, va a venir su Santo Espíritu. Y en el futuro, pues Él va a venir cuando Él lo designe por cada uno de los que le hayan confesado. Es fácil evangelizar. Y ahí está el proceso. Si usted dice, mira hermano, pero ese volado mucho cuesta, ahí está. ¿Cuántos pasos cuenta usted ahí? ¿Cuántos dice que hay? Dice el versículo número 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Señor murió por nuestros pecados. Ahí está lo primero, conforme a las Escrituras. Usted se lo va a enseñar con la Biblia. Y fue sepultado. ¿Y qué más dice ahí, hermano? Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si usted le quiere agregar, que por supuesto está en la Biblia, que va a volver por todos aquellos que le hayan confesado. Mire lo que dice el versículo, siempre ahí mismo en 1 Corintios 15, pero el 35. 15:35. Esto es un poquito más adelantito. Pero dirá alguno. 1 Corintios 15:35. ¿Lo tiene? Pero dirá alguno. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Qué otra pregunta hace, hermano? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? Si voy a resucitar, hermano, porque esa es la promesa, ¿con qué clase de cuerpo voy a venir? ¿Vamos bien? Si dijimos que de aquí en 100 años ya todos vamos a haber estirado la pata, hermano, ¿vamos a resucitar, sí o no?
¿Con qué cuerpo? La misma pregunta, ¿sí o no? Va, mire lo que dice. Ahorita le digo qué versículo nos vamos a pasar. Búsquese siempre ahí en Corintios 15:23. 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, ¿qué dice ahí, hermanos? Las primicias o el primero. Luego, ¿quiénes? Los que le han confesado como su Salvador. Él fue primero. ¿Quiénes van a resucitar después? Los que son de Él, los que le hayan confesado. Luego los que son de Cristo, los que le hayan confesado. En las resurrecciones, hermano, hay dos resurrecciones. En una van a resucitar las personas condenadas y en otra resurrección, que son eventos separados, van a resucitar todas las personas que se han puesto a cuentas con Dios en las diferentes eras de la humanidad. La resurrección de los impíos, si no mal recuerdo, se da al final del milenio. Al final del milenio, ¿va? La resurrección de todas las personas, de todas las eras de la humanidad que no se pusieron a cuentas con el Señor. Ellos van a resucitar también. ¿Por qué razón? Porque les van a dar un cuerpo que resista todos los tormentos que van a haber en el lugar de condenación. A los salvos también les van a dar un cuerpo que pueda ser adaptable, porque vamos a estar con el Señor, pero también vamos a estar acá en la tierra. ¿Sí se ubica? Porque cuando vengamos con Cristo a reinar con Él 1000 años, venimos con un cuerpo glorificado a esta tierra que otra vez tiene agua, tiene aire, tiene oxígeno, tiene todas esas cosas, pero con un cuerpo, hermano, que ya no tiene esa influencia del pecado, sino que ya estamos totalmente separados de eso. Cristo nos libra, hermanos, de la condenación eterna, del pecado. Acá en la tierra nos libra de la influencia del pecado a través de su Santo Espíritu. ¿Vamos bien? Y con el cuerpo glorificado quedamos totalmente separados. ¿Por qué razón? Porque nos dan un cuerpo que ya no tiene esas situaciones de pecado. ¿Sí se ubica? Por esa razón es que nos van a dar otro cuerpo. Así que, hermanas, tranquila que va a estrenar cuerpo. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 18. ¿Va a estrenar cuerpo? Primera carta de Pedro 3:18. ¿Lo tiene? Primera Pedro 3:18 dice, pero también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a donde quién? A Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó. ¿Qué dice ahí, hermano? A los espíritus encarcelados. Su salvación era completa, hermano. ¿A dónde llegó? A donde estaban todas aquellas personas que habían muerto confiando que vendría un Salvador. La salvación siempre ha sido por fe y siempre ha sido en el mismo personaje, en Cristo. Desde la caída del hombre hasta la venida de Cristo, la salvación era por creer que iba a venir un Salvador, un libertador. Y mientras lo espero, tengo una vida conforme a lo que ahí dice. ¿Vamos bien? No es solamente, sí tengo la fe y vivo de otra manera. No era, tengo esa fe firme y sólida y mientras lo espero, tengo una vida conforme a lo que él dice. Desde la muerte de Cristo hasta el arrebatamiento de la iglesia, la salvación es por confesar a Cristo Jesús como su Salvador. Desde el inicio de la tribulación hasta el final de la tribulación, la salvación es por reconocer que Jesús es Salvador, no ese que se está presentando como Dios. ¿Vamos bien? Porque dice que va a haber alguien que se va a presentar como Dios y va a hacer milagros. Y la salvación va a ser por reconocer que ese no es Dios, sino que aquel que negamos y aquel que nos predicaron, ese es el verdadero Dios. ¿Sí se va ubicando? Y al final, cuando sea el asunto del milenio, que dice la Biblia de que Jesús va a venir y va a regir, o durante el periodo del milenio, con vara de hierro, van a entrar personas
que durante la tribulación no murieron y tampoco se dejaron marcar. Esas personas van a entrar, así como estamos nosotros, vivos al milenio, o sea, con este cuerpo, y su salvación va a depender de esa obediencia y sometimiento que tengan siempre a Cristo Jesús. La salvación en todas las eras de la humanidad, hermano, ha recaído en una persona, en Cristo Jesús, quien está a la diestra del Padre, pidiendo por cada uno de nosotros. Le regalamos al Señor un fuerte aplauso.